Nace Salamandra, Javier? Bueno, todo empieza en el año 2000. Aquí vivía en aquel entonces Marco Molina, el baterista. Sí. Vivían acá y tenía su sala. Y inventamos una batería, le quitamos a todo el mundo su equipo, empezamos a hacer. Nunca más podía dormir la siesta de su mamá y de su papá. Mi hijo, nada, ya está pejo, sea muy tefondo, pichapo, o sea, me escatuilla que vende, nos quedamos, bueno, genial para nosotros porque éramos pendejos y imagínate, ¿y dónde usted practicaba? Niños sin casa, niños en la casa sin padre, era el sueño del pibe. Aquí era su casa, acá invadíamos, no podían ver ni la novela, no podían ver más su mamá. Nos da la llave y nos vamos acá en la última puerta de este depósito del ferrocarril, seguramente. Esto es en el año 2000. Esto es en el año 2000. De hecho que aquel árbol todavía no estaba. El que vemos ahora. El que vemos ahí que está en el techo. Pero ya quedaba un solo pedazo del techo que está hacia el fondo. Acá vos ves alto así hacia el otro lado. Tipo la casa del Hobbit. Sí. Y nos dio la llave, viejo. Acá. Lo que menos hicimos fue ensayar. Pero entre ronda y ronda. ¡Qué pucha! Adentro de este lugar. Ahí donde está aquel árbol de mora, teníamos la batería. La batería en realidad hicimos un tambor de IPF de combustible. Sí. Armamos un palo de escoba y hicimos un sistema no sabíamos nosotros que era una batería. Armamos nomás. Porque no, o sea, no. Esta es una ciudad muy bohemia de toda la vida, pero no había gente de aquí que
que esté con su instrumento o que sea común O tocar. cercano con la Era música. ver una banda con batería, era así, esperar hasta el Festival del Lago para darle a la jazz band. Me recuerdo que Antes de llegó, ese cocina. no me recuerdo, algo tipo como la jazz band, pero de la Marina de Estados Unidos. Por ahí vino, eso era una locura, fue para todos nosotros. Ahí veíamos batería y luego en el colegio Don Bosco, que justamente nosotros nos anotamos al festival ese para poder usar su batería, ¿verdad? Batería era el problema. Batería no me era el problema. Viste que normalmente se dice. Batería, guitarra, bajo, amplificadores. Viste normalmente se dice efectivo el problema, ¿verdad? Sí, pega otro. Ese es otro problema. Pero acá, en el caso de usted, batería, necesitan una batería. Realmente necesitamos todo, pero era así, tipo, si nos vamos a presentarnos ahí, la verdad que no teníamos por qué tocar ahí, porque ni éramos más, nadie era alumno, yo no fui los alumnos del Don Bosco, así, mi hermano, pero me voy así, cara, mi hermano fueron. Por suerte, gente buena así, bueno, hijo, tenemos a Peite y yo, Peipurú. Peipurú pato, hasta pejoche. Empezamos así y nunca le pusimos nombre a la banda, así. Nos juntamos así, la meta era irnos ahí a tocar. Nada más. Y ahí me llama Marco Molina, el primer baterista, que es de hecho el que le puso el nombre a la banda. Me dice, che Javi, tenemos que ponerle un nombre a la banda. Sí, pero no hace falta, goles. Y vamos a Salamandra, después tenemos que presentarla. Bueno, dale. ¿Y por qué Salamandra? De hecho, ¿verdad? Cuando él me dice así, viste, este espacio, del otro lado no había más nada. Para poder quedarnos ahí empezamos a quitar los escombros. Y ahí tiranosaurios en miniatura salían de los escombros porque estaba cerrado. Ponerle que esto no se usaba ya. Sin mentirte, seguramente hacían 50 años que ya no se usaba esto. Sí. Estaba así. Si bien el tren funcionó hasta mediados de los 90, un poquitito, esta parte ya se había dejado de usar. Y encontraron una salamandra acá. Y pucha, 20, le pusimos, era más cool, güey. ¿Y O si no, nos íbamos a llamarte Yutara. ¿Y cuál fue el tema, Javi, que ustedes dijeron? Por fin nos salió bien un tema. ¿Cuál fue ese tema? Ninguno. O O sea que nos gustaba mucho tema Chris Isaac, o sea, era como era Perverse Game, el famoso tema. Y ese queríamos tocar. Y una partecita no salía. Y tocamos así, me recuerdo, Creed de Radiohead. Por cierto, asesinamos el tema, que era muy lindo. Muy lindo, ¿verdad? Sí, asesinamos junto con el de Chris Isaac y Moral de Bayou de Creedence. Ninguno de los temas tocamos bien. Después, bueno, nos dimos cuenta que nos gustaba mucho sacar temas, era mucho esfuerzo estar sacando temas y no era lo nuestro así. Nos gustaba mucho todo, pero éramos pendejos que no sabíamos tocar, de hecho. Y ahí se produce ese quiebre, vamos a hacer. Y tratando de sacar un tema de Spinetta, ahora sí, que por cierto ni a los premios llegamos, sale el primer tema así, de tan lejos que estábamos de acertar la nota que era así. Che, este no se va ni a los premios, me dice Cachete, no se parece al tema. Pero parece un tema nuevo. Empezamos así y esa fue la primera prueba así de lo que estábamos haciendo y nos sale bien. Tocamos así lo que nosotros inventamos, eso sí, hacíamos bien porque ¿cómo íbamos a hacer más si era algo que estábamos inventando? ¿Verdad? Y empezamos con un tema y luego fueron 3, 4. ¿Y ese ¿verdad? tema podemos escuchar? De hecho que sí. ¿Se puede? Un tema viejo. Que fue, me decís, el tema que nace A ver intentando si me sacar recuerdo. algo de Spinetta. Era... Dame tu piel.
tan viejo que ni recuerdo. Me falta Cachito, ¿no? Me falta Cachito. ¿Dónde está Cachito? Y estará descansando. Está descansando. Le mandamos un fuerte abrazo a Cachito. Estará descansando. Y justamente él era el que me decía, che, pero eso no se le parece a nada. Y bueno, esto puede ser un tema nuevo. Ahí empezamos con Cachito a componer canciones en realidad. ¿Dónde? Agarran confianza. Ahí agarran confianza y empiezan ya a escribir. Empezamos a decir, porque los dos éramos bastante payasos, éramos los dos y escribíamos mucho disparate. Aparte, o sea, no teníamos muchas experiencias de vida porque era así, tipo, bajo el cuidado de mamá y de papá, así, ni zancadilla no nos poníamos, ¿verdad? Luego cuando empezamos a hacer esto, empezamos a encontrarnos con la vida y con los problemas que te encontrás cuando vos tenés que solucionar las cosas que vas haciendo. Eso fue así medio moldeando nuestra mente, esa salida, quedarnos madrugados por aquí y quedarnos a escuchar a bohemios, que acá estaba la casillita, en la ciudad no había nada de esos shots ni nada de esas cosas, ¿verdad? Era la casillita, el único lugar donde podía conseguir pucho, birra, empanada, tortilla, picadillo, vaca y verdura las 24 horas del día. Y había mucha gente que tenía que venir, tipo, ¿dónde era la casillita? Aquí, derecho, cruzando la ruta, era el Copetín Carlito que le dicen. Sí. De Capataz, ¿verdad? Sí. Y encima lo mejor de todo era que a Jaime y a mí nos rayaba la birra. ¿Usted? Rayada, pero siempre pagamos, aunque sea con serenata. ¿Y cuándo se viene ese primer show donde ustedes dicen, che, muchachos, esto va en serio ya? De hecho, como no teníamos instrumentos, nunca sabíamos si realmente tocábamos bien o tocábamos mal. Pues siempre era extraño porque de repente eran con esta guitarra algún socio loco que inventó un micrófono, decía, y aparecía y le poníamos y ensayábamos acá. Luego en Cacupé, creo que fue ahí por el 2002, 2003, tocamos para una cooperativa, se nos invitó al festival, así, contentísimos, un equipo hermoso. Y fue la primera vez que nos escuchamos con la banda, así, con la batería de verdad, con amplificadores, con guitarras, así. Y era así, tocamos y nos mirábamos, che, esto está buenísimo, no querés ver si tenemos instrumentos. Pero bueno, había que ganarse también ese instrumento. O sea, eso fue también lo bueno, ya que era lo que nos tocaba. Para mí es muy importante esta entrevista, no una entrevista más, una entrevista bastante especial porque es llegar hasta la casa, es llegar hasta el lugar. Y este es el beneficio y la satisfacción que me da este programa, ¿verdad? Que yo tengo la posibilidad de preguntarle a Javier cosas que capaz ya le pregunté, pero sentir la respuesta acá, detrás de esta puerta donde ellos arrancaron, es muy diferente, ¿verdad? Y que vos tengas la comodidad de que nosotros lleguemos hasta claro, tu y darme lugar. el lujo de llegar tarde otra vez encima. No hay problema, te vamos a esperar. Te vamos a esperar hasta la tarde también, ¿verdad? Pero, es importante para nosotros, Javier, que nos hayas dado este espacio. No. Importante para mí, ¿verdad? Poder hablar de forma diferente ya. De hecho, mira, si realmente una de las cosas que viniendo a este lugar, más la enseñanza de nuestra casa, algo que fue naciendo cada vez más grande es un amor inmenso que le tengo a este pedazo de tierra donde me toca estar, ¿verdad? Así tanto como sea Paraguay, o sea, Ipacaraí es para mí la sangre de mi vena, es todo, así, es el dolor de ver estos vagones abandonados, de ver estos cimientos que ya no pueden sostener sus paredes, y el orgullo de la gente sencilla con la cual comparto, con la cual cada día me cruzo y es como una gran familia, así como está él también, ¿verdad? ¿Viste? Acá en Ipacaraí no hay nadie que no se conozca.
Se conocen todos, vení. El día que vamos a salir en la tele, viejo. Acercate. Ahí actualmente se conoce, ¿sabes por quiénes? Por los hermanos Sacher. Por Bohemia Urbana y por Salamandra. Yo les Pero Ipacaraí lastimosamente se quedó en el olvido, se quedó en el tiempo. Yo les dije cuando llegué, cuando les saludé acá a los hermanos, les dije, ustedes son los embajadores de Ipacaraí. ¿Cierto? ¿Para qué vamos a decir? Y Yo embajadores siempre... de la música también. Sí. ¿Cuál es tu tema favorito de Salamandra? Amigo, yo escucho de todo un poco. Pedí uno, acá Y está solito audio. el que Solito. entró a Ya, pegar ya, de ya. mí. ¿Tu nombre, señor? Adolfo Salinas, él me conoce, yo soy amigo del barrio. No, pero para la gente que... Tengo un programa acá en la Radio Ipacaraí. Adolfo Salinas. Sí, señor. Mucho tiempo yo trabajé en Radio Caribe. Como 12 años estuve en la parte de deporte. Colega, entonces. Con Julio de- González de la Cabello. radio. Sí. Así Bueno, mismo, compañero. A pedido tuyo. Con pueblano. Sí, hermano. De Javier. del barrio. Solito, pero vamos a cantar. No, yo, la verdad que... Mucha ceniza en el piso, hay recuerdo de ella en cada rincón. Son como clavos clavados al piso, aquel grafiti en la pared, las iniciales de tu nombre y el mío han desaparecido. No necesito recordar, todos los días son igual. Y se te extraña de luna a domingo. Y necesito un poco más, de golpe no puedo dejar. Voy a morir si no te veo un ratito. Déjame algo para ver si es que puedo amanecer. Solito, solito. Ya son pasados de las 3 y me tocará otra vez dormir solito, solito. Se llenó el buzón de voz, no hay espacio para un último adiós, como las cosas que dejamos siempre, como la carta que escribí un día sábado del mes de septiembre, que a nada importa, vete. No necesito soportar, me duele y yo voy a gritar. Si aquí no hay nadie que escuche mi grito, y necesito un poco más, de golpe no puedo dejar. Voy a morir si no te veo un ratito. Déjame algo para ver si es que puedo amanecer. Solito, solito. Ya son pasados de las 3 y me tocará otra vez dormir solito, solito. Excelente, Un placer. Bien, Gaby. A pedido de tu gente en tu ciudad. Sí. Para todo el país y el Nada mundo. más lindo. Los máximos, ¿ya? Qué gusto, hermano. Muchas gracias por, Tranquilo. por Ven, compartir Gaby, con será. nosotros. Hablamos. Lina se va. Tranquilo. ¿Listo, pata? Sí. Yo más está yo voy a ver algo será porque voy a cachito. Sí. Dale, voy a cachito. Sí. El fracaso más grande para el fútbol, Willo. ¿Y qué tal? Había querido 24. Oh, 24 de mayo, escuela de fútbol. Oh, ay. Sí, cachito por lo menos el talento. Sí, Cachito entonces, jugaba bien. entonces ya me salva ya. Pero buen músico, buen músico. Algo tenía que hacer. Y Chapio,
fuerza de voluntad llegaron a ser lo que hoy son. ¿Para qué vamos a engañar? Nosotros que le conocemos acá Desde chicos, siempre. Sí. Sabemos lo que ellos, cómo lucharon para llegar a lo que están ahora, a lo que son ahora. No hay ningún secreto. Dedicación a full de mitad. Y así se llega. Sí, así se llega. Pero también, así como también el cariño que nos dio, pues, eso son así, tipo la edad de nuestros papás y... Sí. Y mi hermano Papá, ahorita su sí, mamá, y siempre esos nos son dijo. ejemplo de familia acá en Ipecaray. Estábamos chupando con mi hermano, después le iba a decir, respetad a tus mayores. Me callo ya. Pero es una de las mejores enseñanzas de las tantas que me dieron mis hermanos. Porque, Espectacular. ¿qué vamos a hacer si no le respetamos a nuestros mayores? No, y la verdad que no, ¿verdad? Hay que respetar y es bueno también ser agradecido, ¿verdad? Sí. Y ustedes están agradecidos con Javier, con la Jaime verdad, y sí. con todos estos muchachos, con Cachito también. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo a Cachito. Cachín, chin, 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 chin. Ahí está Cachito. Y también fuerza, ¿verdad? En este momento está pasando fuerza, Sí. Cachito, estamos Cachito es un contigo. campeón, viejo. Sí. Cachito es un campeón. Y es lindo, ¿verdad? Lindo venir a una ciudad y que todos se conozcan, que todos se respeten y que todos se valoren, ¿verdad? Porque hay que valorar pues lo nuestro. Y yo me llevo un lindo recuerdo de Pacaraí. Te agradezco por Recuerdo tener ese consejo, sí. de este momento, ¿verdad? Donde fuerza mitad y dale, ¿qué? Sí, sí, no, y eso es lo importante, es la realidad, es lo que... Ser es lo reales, que ¿verdad? Ser nosotros más reales. sabemos lo que es nuestra ciudad. Nosotros, como vos decís, nos conocemos todo acá. Ya yo Cuadapaño, Sí, ¿verdad? pero yo hay upabe. ¿Oí? Eso sí es cierto. Algunas veces, algunas rencillas, pero enseguida se soluciona todo. O sea, acá en mi Pacaraí, gracias a Dios, no tenemos todavía así cosas muy graves. Hay cierto, algunos inconvenientes, ¿verdad? Y la motochorro ahí, pero no mucho como en otras ciudades. Podemos salir todavía, por lo menos podemos dejar nuestras cosas ahí afuera, eso sí salimos. Ah, Ahí hoy. lo más peligroso te puede pasar que me encuentre a mí. No le soltaba mal que No le suelto más. Hasta las 7. No, y acá Y sí, como yo siempre le digo a mamá, cuando me decía llegar temprano, para el desayuno voy a estarle, y temprano para el desayuno, ¿verdad? Sí, sí. No al almuerzo. Sí, Mi papá me decía, yo que nada, abuelita, ahí, vení mañana que era sí, en la mañana. temprano, amigo, yo tengo que usar la camioneta. Me dice, sí, yo te- ¿Y cuándo? Pero yo llegué tarde, papá. No, temprano, pero temprano a las 5 por lo menos. No temprano a las 9. Lindo recuerdo, ¿eh? Ay, ay, Adelante, señora, adelante. ay. Adiós. Parilla, hoy bicicleta verde y gris. La mona, viejo. La mona. Sí, ese Original. señor hace rato ya tiene su bicicleta. Pinta para llegar. Sí. Mi mamá tenía una mona también, muy parecida a la que tenía Shecaché, pero Shecaché tiene una mona. A Checaché le dicen al Inge. Sí, se cacha, ¿sabes? y su apellido lo es. Shecaché, su papá, un gran pionero de lo que es el Adelante, escultismo del escabel. Qué bueno, Gaby. Quiero agradecerte por poder dejarnos entrar a la historia de Salamandra aquí de Pacaraí y por el momento, ¿verdad? Para nosotros es muy importante. Mira, aquella y de para mi la tía, gente por también. ejemplo, ¿viste? Ese es lo hermoso acá. ¡Hola, tía! ¡Claro que sí! Están Ese es lo bueno, cercanos. es familia y si no es de tu sangre igual ya es familia, así porque te pasa aquí en generación y generación así, con los hijos de los hijos y siempre nos vamos encontrando bueno, aquí. qué espectacular. Es lindo. Gracias. Gracias, En Javier. serio, muchas gracias. Gracias. Pero ahora tenés que hacer una de noche ahí, yo sí te voy a mostrar. Vamos a hacer un video de noche. Por favor. En el lago, un videoclip. Sí, Espectacular. sale bien, sale bien. Ya estamos. Encima hay una parrillita ahí. La Ya cartera estamos. no va a salir demasiado mucho. Ya estamos. Alma en pena.
Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñataí. Bueno, y en esta edición de Embaixapa no podemos dar el lujo de hacer esto. Bueno, Cambio, hermano, por favor. ese es el lujo que yo me puedo dar ya que tengo 5. Gracias, Javi. Cubrimos, hermano. Dale, papá. Entra, Jaime. Quedan otros 3 por ahí. Sí. Chao, Javier. Gracias por todo. Bueno, estábamos hablando con Javier el inicio de Salamandra, ¿verdad? Que fue allá, ¿verdad? Y decíamos, qué loco poder estar en el lugar, ¿verdad? ¿Verdad? En el sitio. Ahí mismo. Y tiene mucha magia Ipacaraí. Y vos sabés que de por ahí, si toda la gente que nos ve de cualquier ciudad del Paraguay puede tener en cuenta esto. A nosotros nos preguntaban, ¿y qué es lo que hay por Ipacaraí? Y aparentemente no había nada, solamente un peaje, ¿verdad? Pero todas las personas de Pacaraí en nuestra época, y creativos ya lo mitad, porque tenían como que inventar, parece, nosotros nuestro propio entretenimiento. Imagínate que inventamos nuestro grupo de rock acá como si fuera que había una escena, porque no la había, ¿verdad? No había un espacio como para tocar. Y acá se armaron muchas cosas en nuestra querida Ipacaraí, sale esto. Y en el caso de Bohemia Urbana, surge por el otro lado. Yo quería ser medio contrera, ¿verdad? Contrera, ¿verdad? Sí, pues muchos pues se preguntan, ¿y por qué él que no es músico no estuvo con Javier? ¿Entendés? Porque primero arranca Salamandra. Salamandra es primero. Como Salamandra, yo siempre digo que Javi fue una gran influencia para mí, porque yo era músico de otras personas, ¿verdad? Y de repente él ya de muy joven, él empezó a componer. Parece que yo tenía que estudiar, yo tenía que saber si al músico le parecía bien mis canciones. Y él parece que no le importaba, no sabía sobre esas cosas. Y ya empezaba a hacer sus canciones y tenía mucha libertad. Y eso es lo que se destaca en su obra, para mí, que soy fan de él, de mi hermano menor. Eso se destacó, y después tuvimos la oportunidad de tocar juntos, pero Javi estaba en Bohemia Urbana. Yo nunca estuve en Salamandra. Javi estuvo mucho tiempo en Bohemia Urbana haciendo segunda guitarra y haciendo coro. Era como tenerle a Messi de pasapelota, ¿verdad?
Entonces, entonces se quedó él con su grupo. Y yo te digo, por el lado de la onda Contreras, cuando había un festival de peña, de rock y eso, yo me iba a ir de acá de Pacaraí, llevaba un folclorista o un cumbiero. Y tocaba yo soy la rockero, pero mi músico tenía que ser folclorista o tropical. Y eso fue siempre más o menos la característica cuando eso era como Jaime Solista, ¿verdad? Y el nombre que le dimos fue por esa particularidad de tener gente de otro estilo. Ahí se quedó como bohemia urbana. Claro, por tener la diversidad. Claro, Esa diversidad vos buscabas. sí. Siempre Esa buscaste la identidad diversidad. O sea, que Bicho Maceo quería hacer música que se le parezca a esto. Una especie de hacer un relato, una acuarela de lo que es mi ciudad, de lo que nosotros vivimos. Y creo que al final de cuentas eso es lo que hace que esto pueda ser original, ¿verdad? No existe otra explicación para la originalidad que ser uno mismo, ¿verdad? Y por eso siempre... Por eso el nombre Bohemia Urbana, ¿verdad? Sí, por eso mismo. Por la diversidad, por la gente amante de la música. Así mismo. Y los estilos que se curtían acá, ¿verdad? Que eran más del folclore y de la música tropical, ¿verdad? Muchos folcloristas que se volcaban a lo tropical por el tema de que había más trabajo. Más ingreso. Y de ahí vos sabés que le hice una canción a Pacaraí que quedó grabada, ¿verdad? Para uno de nuestros festivales acá, el Yopará, que era un festival paralelo, ¿verdad? Como esto es lo de ser, de cantar nuestras propias canciones, y eso era algo como nuevo, ¿verdad? No falta ahí programa Jave. Programa Jave acá. Pero, aclaramos, este es tu Yaguá. Sí, mi Yaguá, Yango es mi socio. Acompaña a todos lados, Me Yango. acompaña a todos lados, ya, mi guardaespaldas. No, y te decía eso, hice una canción que hablaba un poquito de Pacaraí, un poquito de lo que es esta estación, esta ciudad, y dibujé esa acuarela, y parecía que quedó ahí un tiempo, ¿verdad? Quedó, después me sorprendí cuando Ricardo Flecha me dice, esa es tu canción. Imagínate un poco, Ricardo Flecha me pregunta y quiere cantar. Yo sé como que yo le digo, Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, me pide para cantar mi tema, le hincho a Ricardo, y surgió eso. También Berta Roja tocó esa canción. Y yo te voy a mostrar ahora sí. Sin tocar todavía esa canción, ¿verdad? Que nos cuentes como un poema, ¿verdad? La letra, que nos vayas diciendo la letra sin música todavía. Y yo me vino esa inspiración así, decía, un duende del tiempo me trajo un racimo del Paraguay. Y tengo que tocar. Un duende del tiempo me trajo un racimo del Paraguay, traviesos recuerdos, imágenes de mi linda ciudad, mi humilde pueblito, del arroyo Estrella y el Tarumá, la vieja estación que quedó sin tren. Cada vez que me siento en el andén, te recuerdo siempre Pacaraí, desde aquellos juegos de Mitaí, aunque nunca he sido tan bueno yo en balita, cora y trompo, yeyoca. Qué lindo. Y estamos Es una sentados en partecita, ese andén. en este mismo andén, donde recordaba parte de lo que es mi infancia acá, lo que se vivía acá, los torneos de balita de trompo yeyoca que había, eran impresionantes. Y como anécdota también tengo que mamá cada 2 meses nos llevaba a una excursión para irnos a ver el zoológico. El tren salía a las 3 de la mañana más o menos acá y llegaba a las 6:30, 7 en Asunción, ahí en Trinidad.
Imagínate. Pero en esa época yo creía que pasaba por otros países. Sí, tardaba muchísimo. Y de noche nos íbamos y llegábamos de día. Para mí era como un viaje. Creía que me pasé por África, por Alemania, y después llegué a Trinidad. Imagínate. ¿En dónde estás ahora? Se acabó eso de quedarse en casa viendo la historia del Instagram como todo el mundo hace planes, menos vos. Porque con Samsung Club ahora ahorrás en todas partes mientras disfrutás. Cuando entrenás en el gimnasio, ahorrás. Cuando salís a cenar, ahorrás. Cuando lavás tu auto, ahorrás. Cuando vas a la peluquería, también ahorrás. Con Samsung Club ahora podés ahorrar hasta 750.000 guaraníes por mes, disfrutando en todas partes de los mejores beneficios y promociones exclusivas. Descargá ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y empezá vos también a ahorrar. Y ahora llegó el momento de investigar y recorrer la estación de ferrocarril de la ciudad de Pacaraí. Dicen que de acá nace esta gran ciudad. Don Amado me dijeron que nos va a recibir. Sí, ¿Qué tal, Don Amado? ¿Cómo te va? Bien, nomás. ¿Tranquilo, pa? Sí, tranquilo. Vos sos el encargado acá Sí, de la de la estación. estación Tacuaral. 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 Tacuaral, ahora en Pacaraí. ¿Hace cuánto que estás acá, Amado? Y hace 30 años. 30 años ya. Jovencito llegué acá. ¿Un pacarayense? No, Paraguarí. De Paraguarí. Vine a través del ferrocarril, vine Sí. a instalarme acá. Vine a ser telegrafista acá. Telegrafista del ferrocarril, de la estación de Ipacaraí. Hace 30 años. Hace 30 años. En el 23 de marzo de 1988 llegué acá. ¿Y de ahí no te fuiste más? No, fui así, salía a relevar otras estaciones como Areguá, Pirayú, pero solamente para relevar al jefe que estaba de vacación, con permisos, así. Y llegué acá ese año y lo que te puedo contar de esta estación, que según la historia, que se inauguró un día miércoles 27 de marzo de 1864 con la llegada del primer tren, esa locomotora número 5 que está en exhibición en la estación central. A bordo el mariscal López con su señora Madame Lin. Y ellos inauguraron esta estación y a la vez el tramo Trinidad de Pacaraí, porque lo primero que se hizo fue el 21 de octubre de 1861, Sí. don Carlos Antonio López inauguró el tramo Asunción Trinidad, hoy día Jardín Botánico. Sí. Y después se trasladó acá. Y esta estación estaba hecho de techo, estaba de paja y de tacuara. Y esta parte era Guasubirá, compañía de Itagua. Y Sí. con la llegada del tren, el mariscal López le puso el nombre de Tacuaral. Y por ende se quedó como un pueblo de Tacuaral. Y después, cuando vino la guerra, el ferrocarril se le dio al Brasil por suministro de materiales rodantes, como el Paraguay, que quedó mal después. Sí. Se quedó en manos de los brasileros hasta que en 1876 recupera el general Bernardino Caballero, y después en el año, un día 12 de junio de 1889, pasó en manos de los ingleses hasta el año 1961, y el año que recuperó el gobierno nacional del ferrocarril. Y bueno, esta estación te puedo mostrar que algunas cosas. ¿Podemos ingresar? Sí, albergó muchas personas. Adelante. Esta parte era la
Esta parte era la mesa de entrada, Sí. donde se despachaba encomienda, carga, se recibía a la gente. Esta parte era la parte del salón de la encomienda, donde se guardaba la encomienda que se venía el tren de pasajeros. Y hoy día es salón de clases de la Escuela Municipal de Música. Y acá era la boletería, aparte de la boletería, que orgullosamente también era parte de esto. Yo también les pedía boleto. ¿Sí? Sí, y había un tren suburbano que se llamaba, que se inauguró en el año 1970 hasta 1999, de Asunción y Pacaraí. ¿Qué precio tenían los boletos? Y mira, el tren suburbano que salía de lunes a sábado de acá de Pacaraí a Asunción, 4:35 de la madrugada, era 100 guaraníes los pasajes. 100 guaraníes. 100 guaraníes. Y yo expedía eso, ponerle el día lunes, la más cantidad de boletos, 90 boletos. De martes a viernes, ponerle 80 a 90. Y los sábados sí que 35 a 40, ya mermado. Ajá. Sí, y que se iban los trenes de martes y viernes, que se iban hacia Encarnación, tren de pasajeros. Se iba a Pirayú, a Zapucay, a Iturbe, a Yero, Yutú, Isla Sacán, Coronel Bogado, Artigas, Encarnación. Era diferente el precio, pero te digo que de acá a Encarnación era 1800 guaraníes el pasaje. ¿Y qué recordás de esa época? ¿Cómo era la gente? ¿Venían con sus animales también o no? Sí, y viste que venía a retirar sus encomiendas en carreta. En carreta. En carreta, a veces algunos en caballo. Y después, ya con el tiempo se cambiaba. Ya eran camionetas, camiones de carga, ya se cambiaba el tiempo. Y esta parte era, había dos bancos, ambos lados, dos bancos largos, y era la sala de espera. Acá lleno de pasajeros. En este sector. Sí, en este sector. ¿Y las vendedoras, los vendedores, qué se vendía? Y mira, Se ubicaban allá hacia tradicional, afuera. la chipa. Después estaban jugos naturales, de naranja, de limón, y después vendían frutilla, se vendía esas cosas de queso paraguay, todo eso lleno ahí lleno de vendedores y así como se dice mirones que venían a mirar por el tren. Y había gente que venía a recibir a su gente que venía de Buenos Aires. Los jueves llegaba el tren internacional de Buenos Aires y venía gente que a recibirle. Y también los martes que se iba el tren internacional a Buenos Aires, venía también gente a despedirle a sus familiares y todo eso. Y por supuesto no faltaban los que tomaban. Sí, no, ese es la alegría, la alegría del pueblo. Sí. Y hoy día esta estación, desde que se terminó, en 2001, se cerró, agarró la municipalidad. Y hoy día se hace así cosas culturales, por ejemplo la Feria Artesanal Festival del Lago, están los festejos patrios. Sí. Y primer domingo de cada mes se hace la Feria Dominguera, una feria que es organizada por un grupo de jóvenes llamado Queraigote. Y esas cosas lo que hoy día le mantienen a esta estación. Y la verdad que está muy linda la estación, está bien restaurada, bien cuidada y es importante llegar a un lugar tan histórico como este y encontrar de esta forma. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Viejas melodías en guaraní y con el embrujo
eco de tus canciones. Y así tiene mucha historia Ipacaraí, y más que solamente los paisajes o los lugares, bicho, yo creo que Ipacaraí tiene su riqueza en su gente, ¿verdad? La gente que supo ver y supo valorar, ¿verdad? Por ejemplo, acá partió hace 2 días el señor Cacho, don Cacho. El papá de Cachito. El papá de Cachito. Un gran poeta, mi profesor, un tipo que tenía muchísima visión. Y vos sabés que, bicho, te voy a decir, poca gente puedo recordar así como él, en una época donde vos sos joven, terminás el colegio, no sabes qué carrera vas a seguir porque sos músicos, y te dicen, no, tenés que ganar plata porque después se ve esto y vas a tener problemas. Y tratás de cumplir con tus padres. Sin embargo, me iba y me sentaba con don Cacho y me decía, mira, vos ahora tenés sueños, vos ahora tenés energía. Y este momento no es un tiempo de un desempleado o de alguien indeciso. Este es un momento para planear, para crear, me dice. Porque o si no, el tiempo te va a pasar encima y te va a encontrar viejo y ya sin energía, me dice. ¿Y quién te va a decir eso? Ese consejo, ¿quién te va a dar? Y qué buen consejo. Hijo, y vos sabés que invaluable. Me terminé haciendo lo que, siguiendo su consejo, y con el tiempo se fue dando, ¿verdad? Y hoy en día le doy ese consejo a los jóvenes, bichos. Le digo que nunca crean, es el dicho que te dicen, no es tan fácil. Parece que eso te dicen para que te rindas, ¿verdad? Porque no hay nada más fácil, bicho, que hacer lo que te apasiona. Y no hay nada más lindo que trabajar con amor por eso que te gusta. Totalmente. Y esos días donde cuesta arrancar, acordarte, ¿verdad? Del sueño que tenés y Así arriba de mismo. vuelta. Así mismo. Para el álbum de mis recuerdos y en mi serenata pido a Dios nunca deje de existir la ciudad que hoy veo. Jugar ya. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Animate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Progreso destruyendo a la ciudad. Na, 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 na.